Y la clase de hoy se llama Preparándonos para cantar. Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta segunda clase de técnica vocal. Para mí es un placer ser tu singing coach. No olvides colocar en la parte de abajo en tus comentarios si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Estoy para ayudarte. Bueno, quiero enseñarte a prepararte a la hora de cantar. Llevo 8 años de experiencia, actualmente soy tutor de la Escuela de Artes La Puerta aquí en la ciudad de Bogotá. Y durante estos 8 años he tenido alumnos en muchas partes de la ciudad. Una característica principal es que los cantantes no se esfuerzan, no tienen disciplina y no hacen lo que aman con pasión. Mis alumnas, mis estudiantes me dicen, profe, yo quiero ser una gran cantante. Yo me veo en un escenario. Yo me veo cantando con mi artista favorito. Yo sueño con hacer este show. Y me ponen horas y horas frente al computador a ver documentales, conciertos, entrevistas de sus artistas favoritos. La pregunta es, ¿por qué no sales del confort, de la comodidad y te atreves a ir por más? Así que en la clase de hoy aprenderás los 5 tips que he preparado para ti para que te prepares para ser un buen cantante. El tip número 1. Ejercicio físico. Siempre que tú te vas a preparar para cantar, tienes que hacer ejercicio físico. Haz el deporte que te guste. Yo aquí no te voy a decir, tienes que hacer 5 cuclillas, tienes que hacer abdominales, tienes que hacer pesas, no. Lo único que quiero es que te entrenes haciendo un ejercicio físico de tu gusto. A mí me encanta montar bicicleta, así que salgo, si no todos los días, un día de por medio, doy un largo recorrido, ejercito mi cuerpo, hago ejercicios de respiración, me relajo, me tranquilizo, tengo contacto con la naturaleza, con el mundo exterior y eso me prepara para poder cantar. Tip número 2. Ejercicios de pensamiento. Y este es el tip en el cual más me voy a demorar. Hay una palabra que te voy a enseñar hoy y quiero que te la memorices. Se llama metanoia. La palabra metanoia significa cambiar tu manera de pensar. La única manera en la que tú te convertirás en un excelente cantante es cuando comienzas a cambiar tu manera de pensar. Así que antes de cantar tienes que hacer este ejercicio. Empezar a repetir frases positivas. Voy a cantar muy bien, voy a cantar afinado, lo voy a hacer con excelencia. Dios me ha dado dones que debo desarrollar. Si yo me pusiera a decirte todas las palabras positivas que debes seguir, seguramente este video tendría que durar muchísimo más que 2 minutos. Así que lo único que te puedo decir es que los grandes cantantes, como lo hablábamos en el primer video, no son cantantes inclusive porque tengan buenas voces, sino porque tienen un reconocimiento personal y aceptan quiénes son. Así que yo te invito a que en este segundo punto sea al que tú dediques más tiempo. Necesitas aplicar la metanoia, es decir, cambiar tu manera de pensar. Y si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir, es decir, va a cambiar tu manera de cantar. Tip número 3. Ejercicios de respiración. Este tip es supremamente importante. Tú necesitas comenzar a respirar bien. Más adelante aplicaré todo un video a enseñarte a respirar. En esto simplemente te puedo decir que debes comenzar por lo menos a ser consciente de que respiras. Yo no he visto a una persona por la calle diciendo estoy respirando, estoy respirando, estoy respirando. Probablemente no, ¿verdad? Así que a partir de hoy vas a ser consciente de que estás respirando. Estás respirando. Estás respirando. Tip número 4. Ejercicios de calentamiento vocal. Por supuesto que este punto merece muchísimos videos más. Para eso tengo programada una serie de videos que te van a ayudar. Sin embargo, debes tener presente que si tú no calientas la voz, no entrenas tu voz y no entiendes que es necesario trabajar en tu voz, nunca vas a conseguir cantar bien. Y tip número 5, tienes que cantar. Ustedes me dirán, obvio, pero no parece obvio. En estos 8 años de experiencia tengo muchísimos estudiantes. Les pregunto a mis alumnas, ok, cuéntame qué cantaste en la semana. Pues, profe, yo puse una canción en el computador y mientras estaba haciendo la tarea de matemáticas, entonces yo me puse a cantar. Error. Mientras estaba barriendo porque tenía que barrer, me puse a cantar. Error. Muchas personas quieren ser cantantes, niños, jóvenes, adultos, adulto mayor. Pero si yo les pregunto ¿qué cantaste en la semana? No saben qué responder. Cantar es mucho más que tararear una canción o esa melodía que se te quedó pegada cuando te bajaste del bus. Eso no es cantar.
Cantar es realmente dedicarte a cantar una canción, coger el verso, el coro, la estrofa, el estribillo y cantarla hasta que te salga bien. Va a ser la única manera en que tú te conviertas en un verdadero cantante. Así que por favor, aplica estos 5 tips en tu casa, en tus tiempos libres, para que te puedas convertir en un verdadero cantante. Muchas gracias por estar conmigo, gracias por permitirme ser tu singing coach. Deja tus comentarios y recuerda, debes entrenarte para poder cantar.